Buenos días y bienvenidos a nuestra clase de dibujo. Mi nombre es Dayan Arce, soy profesor de pintura y dibujo de la Academia Nacional de Bellas Artes de San Alejandro y estaré compartiendo con ustedes unos minutos donde iremos abordando algunos de los elementos que desarrollamos usualmente en los talleres de captación del nivel elemental de San Alejandro. Bien, nuestra clase es continuación de una en la cual estuvimos hablando sobre elementos muy básicos de figuras geométricas, líneas, composición, simetría. Y en este primer momento estaremos consolidando y revisando algunos de aquellos conceptos y luego emplearemos unos nuevos que contribuirán a enriquecer más nuestra experiencia visual. En la imagen podemos apreciar ambos ejemplos, uno al lado del otro, el de la izquierda abordados de una total simetría. Analicemos una vez más las características de este tipo de composición, donde todos los elementos y formas presentes en el dibujo se distribuyen equitativamente a ambos lados del centro vertical, dando una idea de equilibrio. También vemos el uso de figuras geométricas muy básicas, como el cuadrado, el rectángulo y el triángulo, las cuales apoyan la sensación de firmeza y equilibrio abordadas de la composición. Por último, las líneas rectas empleadas nos expresan dureza y rigidez, tributando de esta forma a reforzar las sensaciones y características de este tipo de composición. Por otra parte, tenemos a la derecha una composición que comienza rompiendo con esa simetría estricta, donde las formas y líneas empleadas nos transmiten mayor movimiento y suavidad. Es casi como si cada uno de los elementos presentes estuviera bailando al ritmo de alguna melodía imaginaria. Resulta importante comprender entonces que, aunque importante, la imagen empleada no resulta tan determinante como la forma en que ésta logre ser representada y recreada. Para esto, es muy importante nuestra imaginación y también el manejo de los elementos que hemos abordado, así como aquellos que continuaremos aportando con la intención de dotarlos de algunas de las más importantes herramientas con las cuales desarrollar su creatividad. Bien, aquí empezaremos a abordar un nuevo elemento que es el contraste. El contraste viene siendo una especie de diferencias, por ejemplo, entre áreas claras, áreas oscuras, blanco, negro, liso, rugoso, en cuanto a lo que son las texturas. Y así, lo que sucede es que cuando tenemos un dibujo a línea, solamente a contornos, se ve como vacío, como que le falta algo. Entonces, a medida que nosotros empecemos a implementar el contraste entre estas texturas, estas áreas de tono, empezaremos a ver cómo nuestro asunto comienza a enriquecerse. El contraste además existe entre distintos tipos de líneas cuando las combinamos entre ellas. Bien, en la imagen número 2 vamos a percibir cómo podemos lograr determinados contrastes a partir de la aproximación o dispersión de las líneas, cruzándolas, moviéndolas en distintas direcciones y de esta forma también logrando nuevos efectos que contribuirán a enriquecer nuestro trabajo, desde el punto de vista siempre, por supuesto, expresivo. Volvamos una vez más al dibujo de la casita, esta vez más elaborado y recreado mediante el uso de varias líneas, agrupándolas y direccionándolas según la intención de expresión de movimiento que se desea transmitir. También hemos empleado aquí algunos elementos de alto contraste, aprovechando el blanco del soporte, que puede ser cartulina o papel, y trabajando sobre él con tonos muy negros. Esto definitivamente hará resaltar en mayor o menor medida las formas representadas en nuestro dibujo. Vemos incluso cómo una misma composición puede ser recreada de varias maneras según los recursos expresivos empleados en su materialización. Bien, aquí tenemos avanzado ya un nuevo diseño, una nueva composición, donde seguimos trabajando a partir de lo que son las figuras geométricas. Por ejemplo, tenemos el triángulo, el círculo, varios círculos, el cuadrado. Son figuras muy simples, muy básicas, pero que si las combinamos bien y superponemos algunas a otras, vamos a tener esa ilusión de profundidad y vamos a lograr incluso asemejar imágenes ya un poco más complejas, ¿no? En este caso, la idea es seguir avanzando con respecto a lo que sería el contraste. Tenemos, por ejemplo, áreas blancas, áreas negras. Vamos a seguir rellenando aquí. Yo lo había empezado para adelantar. Seguir rellenando aquí y lograr, con algún poco quizás de presión, esos espacios que van a combinar con las áreas blancas y nos van a dar el contraste deseado.
El blanco de por sí, no, si se deja solo, no luce mucho, ni aporta gran contraste, pero si se le combina con el negro, inmediatamente empiezan a aparecer estos contrastes que hemos estado hablando y la obra adquiere una dimensión mucho mayor. Aquí, por ejemplo, toda esta parte negra tiene como contraparte este blanco y este fondo que ahora lo vamos también a trabajar. Vamos a trabajar aquí un poco algunas texturas con líneas, como una especie de relleno. Recuerden que la línea podemos aproximarla o dispersarla. No todo tiene que ser blanco o negro, sino que podemos usar la línea también para generar contraste. Y a su vez podemos recrear un poco determinadas texturas. Intentar de que las líneas no sean cortantes, o sea que no se hagan por fragmentos, sino que sean líneas lo más entera posible. Aquí también la direccionalidad de la línea es muy importante. O sea, combinar distintas direcciones para aportar un poco de movimiento en la textura. Vamos a resaltar algunas líneas. Y de esta forma nuestro dibujo se va haciendo cada vez más interesante. Importante siempre tener presente de que la figura que está en primer plano es la que va a tener el mayor o debe tener el mayor interés visual. Por lo tanto, los detalles que hagamos deben enfocarse generalmente en ella. No todo, o sea, no priorizar el fondo, sino dar mayor interés siempre a la figura que tenemos delante. Entonces, vamos a empezar a diferenciar un poco también la figura del fondo para que este mismo blanco adquiera un poco más de relevancia.
vamos a recordar que aquí estamos trabajando con un concepto de composición, donde la idea es evitar un poco ese trabajo que a veces nos queda, donde dejamos una figurita en el medio y todo el resto del formato se nos queda como que en blanco, como que no sabemos qué hacer. En este caso estamos tratando de contemplar no solo la imagen, sino una especie de escenario donde esa imagen está ubicada. Por supuesto, tratamos de que ese escenario sea simple y que no se nos haga más importante que la propia imagen que estamos trabajando. En estos casos, cuando ya incluimos ya elementos como el contraste y los diseños se hacen más complejos, siempre vale el aquello de poder ensayar en los bocetos distintas combinaciones para, bueno, cuando vayamos al definitivo tener una idea un poco más o mejor formada de lo que podemos lograr, combinando de distintas formas los recursos expresivos con los que estamos trabajando. También la presión, la diferencia de presión que se aplique en el lápiz va a permitirnos lograr distintas intensidades en los valores que estamos trabajando. La superposición de elementos nos va a ayudar siempre a dar la sensación también de profundidad, de que hay una parte de la figura que está delante de otra parte de la figura o de un elemento de fondo. Y así jugamos con la idea de que nuestra obra tiene distintos planos de profundidad. Ya va poco a poco tomando forma y por ejemplo vemos como este blanco, esta área blanca ya resalta, ya se diferencia de los demás blancos que había, igual que pasa con la cola, con esta parte de la mano, los mismos ojos. La combinación entre el blanco y el negro o distintos tipos de líneas es la que genera esos contrastes que son los que van formando y haciendo más interesante nuestra obra. Se llevan combinando, trabajando en distintas líneas, lograr efectos. Vamos recreando un poco el primer plano, trabajar un poco la idea de la textura.
Por ejemplo, aquí también podemos agregar un poco más de interés visual si, por ejemplo, agregamos algún detalle, igual con las líneas. Seguimos con la idea de la superposición de elementos. Tampoco se trata de abarrotar la forma, sino de crear determinado interés, o sea, que haya algo que ver y que la vista siempre se deleite con esa figura y encuentre algo interesante que ver ahí. Aquí también con este tipo de línea rompemos con la línea limpia esta, con la que siempre trabajamos generalmente, y aquí creamos un nuevo efecto, como si fuera una felpa, algo. No hay que trabajarlo tantos detalles, simplemente experimentar y tratar de combinar y obtener efectos con la mezcla, con la combinación de distintos recursos, distintos tipos de líneas, distintos tipos de contrastes, distintos tipos de direcciones, de texturas. Es lo que hace más interesante a nuestras obras. Resulta interesante cómo trabajando un fondo a veces hacemos resaltar lo que normalmente venía en blanco, que se perdía con todo el blanco, pues estas partes adquieren significación a partir de su relación con el fondo. O sea, en este caso tenemos, por ejemplo, blanco contra un fondo más oscuro, blanco contra un fondo más oscuro, aquí tenemos el mismo resultado. Igual en estas partes tenemos oscuro contra claro, y así vamos generando esta especie de alto contraste donde combinamos los opuestos para obtener interés visual.
intentar cruzar un poco. Aquí vamos a dejar un pequeño espacio para no pegarlo tanto. Bien, una cosita que me gustaría recalcar es el hecho de que cuando trabajamos con lápices, sea grafito de esta forma o en las variantes más conocidas, el grafito es como una especie de polvo que lo que hace es fijarse al papel a medida que nosotros, bueno, aplicamos determinada presión y hacemos los trazos. Pero ese grafito tiende a quedar un poco como que suelto sobre el papel. O sea, sería bueno tener determinada precaución a la hora de dibujar, quizás cuando estamos rellenando, cuando estamos tratando de aplicar estas áreas de contraste, para tener cuidado de no pasar la mano por encima porque tendemos a deformar el dibujo. En esos casos se puede usar o una hojita de papel, algo que se pueda poner para uno apoyar, o un trapito, un pañuelo, por ejemplo, si se va a rellenar en esta parte, para no poner la mano sobre un área que ya esté trabajada y evitar correr ese grafito y deformar el dibujo o ensuciarlo y tener que, bueno, borrar y tener que rectificar esa parte. Y hasta aquí nuestra clase de hoy. Espero les haya servido para poder comprender y aprender algunos de los elementos esenciales del dibujo y que la hayan disfrutado igual que yo.